Excelente día tengan todos ustedes, amado pueblo de Dios. Hoy meditaremos sobre el deber cristiano y vamos a ir al libro de Romanos en su capítulo 1 y vamos a leer el verso 14. Leo la versión de paráfrasis que dice: me siento en deuda con ustedes y con la humanidad entera, con los pueblos civilizados y con las naciones paganas, lo mismo con el hombre culto que con el inculto. Así dice, y cuando escucho esta palabra, me estremece. ¿Cómo era tanta la pasión del apóstol Pablo por predicar el Evangelio que él sentía un deber y se sentía deudor? Y deudor significa el acto de estar bajo obligación. Yo le debo al Señor, tengo que hacerlo. Y para sentir esa deuda, nosotros vamos a ir analizando varias cosas. Vamos a la carta de Primera de Juan y allá en el capítulo 2 vamos a leer el verso 6 que dice: el que quiera llamarse cristiano debe vivir como él vivió. ¿Quién nos dejó un ejemplo? Jesús, ¿verdad? Pues vamos a andar como Él, ¿sí? Y lo vamos a hacer con ese cuidado de andar como Jesús anduvo aquí en la tierra. Decimos algunos, pues es casi imposible, ¿cómo es posible que nos pidan esas cosas? Para el que empieza, claro que es difícil, pero cuando nos dejamos guiar por Él, el camino es más sencillo. Dice Primera de Timoteo 4:16, versículo 16 dice: vigila estrechamente tus acciones y pensamientos, mantente fiel a lo que es justo, y Dios te bendecirá y usará en la sublime tarea de ayudar a tus oyentes a alcanzar la salvación. Esto me cautivó de manera muy, muy especial, porque ustedes son mis oyentes. Eso quiere decir que mis acciones y pensamientos, mi fidelidad, hacen posible en todos los siervos y siervas de la tierra alcanzar esa gracia para ser usados como vasos, para que muchos nos escuchen y alcancen la salvación. Entonces, vamos a andar con cuidado. Y esta palabra es para mí y muchos siervos y siervas de Dios. Y también nos quiere decir que andemos en santidad. Vamos a la carta Primera de Pedro. A la carta Primera de Pedro. Primera de Pedro. No segunda, sino primera. En su capítulo 1. Y en el verso 15 y 16. Dice: sean santos en su manera de vivir, porque el que los invitó a ser hijos suyos es santo. Recuerden que su palabra dice: sean santos porque yo soy santo. En santidad, con mucho cuidadito, porque el ojo que todo lo ve está en donde quiera. Entonces, así. Y dice la Escritura que debemos estar orando en todo tiempo por el Getsemaní,
Jesucristo, antes de pasar una prueba, oraba intensamente y su sudor era como gotas de sangre. Sí, entonces también debo orar. Debo orar. Vamos al Evangelio según San Lucas. Y Lucas por acá nos dice en su capítulo 18, en el verso 1, dice: un día Jesús refirió a sus discípulos el siguiente relato que ilustra la necesidad de orar con perseverancia y de orar hasta que la respuesta llegue. Entonces, vamos a orar continuamente, no se canse, no se canse. Tenemos intercesores en la iglesia, tenemos un grupo en particular y por ahí se está formando otro y queremos estar en otro. El Señor nos ayude. Creo que es posible. Si nosotros nos llamamos cristianos, pues entonces vamos a hacer lo que Cristo hizo. En el Getsemaní, y cuando predicaba, se retiraba a orar y Cristo oró. Sí, y Pablo lo ordena. Vamos a ver. Primera carta a los tesalonicenses, en su capítulo 5, el verso 17, que dice así: oren sin cesar. ¿Qué es lo que acabamos de decir? De orar sin cesar. Y también el 25, que nos dice así: amados hermanos, oren por nosotros. Vamos a orar en gratitud, en alabanza, en adoración, en necesidades de los santos, en necesidades familiares, en necesidades propias, en planes de trabajo, en fin, en muchas, en enfermos, etc. Y entonces nos damos cuenta que tenemos un plan muy amplio y que la gama es inmensa y que no se termina. Y si nosotros oramos y oramos y oramos, el Señor es muy fiel. Aquí nos quedamos, amados hermanos. Aquí nos quedamos. En el nombre del Padre les bendigo, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, con bendiciones desde el cielo, les habló Fernanda Miriam Vázquez Palacios desde Jalapa, Veracruz, México, sirviendo a Dios con alegría. Continuaremos mañana con este mismo tema. Bendiciones, amados.